Bienvenidos a la videocápsula informativa de SEPAR, incluida dentro del programa Más allá del tratamiento, en la que hoy hablaremos sobre enfermedades respiratorias y gestión. Esta videocápsula ha sido posible gracias a la colaboración de Laboratorios Pfizer, por lo que desde aquí agradecemos su iniciativa. Soy Fernando González Torralba, jefe de sección de neumología del Hospital Universitario del Tajo en Aranjuez, y hoy moderaré este debate. El avance en el conocimiento de las patologías respiratorias, la innovación terapéutica, la limitación de los recursos, la acreditación de la calidad asistencial en los procesos o incluso la aparición súbita de un problema global de salud mundial, como la que ha supuesto la pandemia COVID-19, nos obligan al desarrollo de nuevas alternativas en la gestión que incrementen la eficiencia de la asistencia a las enfermedades respiratorias. La implicación de los neumólogos en dicha gestión es fundamental para conseguir el cambio asistencial hacia un modelo basado en las necesidades individuales del paciente y en la optimización de los recursos asistenciales. Actualmente existen muchos retos en la gestión de las enfermedades respiratorias. En esta videocápsula vamos a revisar dos. Por un lado, la gestión en el asma, principalmente la necesidad del abordaje del paciente a través de las unidades multidisciplinares y la aplicabilidad de la teleconsulta en pacientes con dicha patología. Y por otro lado, la gestión en la implementación de las unidades de cuidados intermedios respiratorios, una necesidad asistencial existente desde hace mucho tiempo en la que la neumología ha demostrado su papel destacado e indispensable durante la pandemia COVID-19. Los puntos estratégicos fundamentales en la organización de ambos recursos asistenciales serán analizados por dos jefes de servicio de neumología que además son referentes clínicos en dichas patologías. Y lo haremos a través de un debate generado en torno a preguntas claves sobre su gestión. Pues vamos con nuestra primera ponente o como dicen hoy en día, tertuliana. Ella es la doctora Araceli Abad Fernández, es jefa de servicio del Hospital Universitario de Getafe y es con la que vamos a charlar a continuación sobre la gestión en la implementación de las unidades de cuidados intermedios respiratorios. Hola Araceli, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Fernando. Aquí estamos. Muchas gracias por tu participación en esta videocápsula. Te voy a lanzar la primera pregunta, una pregunta que creo que todos tenemos en mente, ¿no? La pandemia COVID-19 ha incrementado de forma muy importante la visibilidad de las unidades de cuidados intermedios respiratorios, pero ¿de dónde venimos y a dónde hemos ido con la pandemia COVID-19 y sobre todo, dónde vamos o dónde debiéramos ir? Bueno, pues en principio esta primera pregunta de dónde venimos la podríamos encontrar en las primeras publicaciones que están en archivos de bronconeumología en el 2004 y en el 2008, donde se hace el primer análisis sobre cuál es el mapeo, o hacen, digamos, un mapeo de cuál es la asistencia por parte de los servicios de neumología en nuestro país del fallo respiratorio. De ahí hasta ahora, y entre medias una pandemia que seguimos viviendo, han cambiado muchas cosas, ¿no? Voy a compartir pantalla. Este es, como sabéis, una reciente encuesta que ha sido publicada en la segunda revista de archivos, que se llevó a cabo para ver cuál había sido el impacto en este tipo de unidades por parte de las unidades de cuidados intermedios respiratorios. Como digo, en el 2004 existían en nuestro país 16 unidades de cuidados respiratorios y en estos momentos, bueno, en el momento en el que se lleva a cabo la encuesta, como vemos, se han duplicado prácticamente y del mismo modo han crecido de forma exponencial el número de camas. Otra cuestión indiscutible es la necesidad de mantener una continuidad asistencial, habiendo pasado del 28% de servicios que cuentan con una guardia presencial de 24 horas a un poquito más de la mitad, ¿no? Hay algunas cuestiones a definir en esta encuesta y a tener en cuenta, y es que si bien es cierto, había participación importante por parte de todos los niveles, de todos los hospitales con diferentes niveles de asistenciales, hay unas cuestiones a tener en cuenta que me parecen importantes, y es que si vemos en el gráfico, el 90% de estas camas de intermedios están monitorizadas cuando los neumólogos contestamos a esta encuesta. Y por otro lado, como decía, poquito más del 50% de estas unidades tienen guardias de 24 horas. Esto
¿qué nos hace pensar? Pues que no estamos llamando unidad de cuidados intermedios a todo lo que se define como tal, que son camas de hospitalización monitorizadas con unos ítems que están claramente definidos, y por otro lado que tenemos un hándicap importante con el tema de la continuidad asistencial, que ya veríamos un poco cómo sostenerlo, ¿no? Otra cuestión importante que hemos mejorado muchísimo ha sido no solamente en el tema de la monitorización, sino que es cierto que todas nuestras gerencias, la gran mayoría de ellos, han sido sensibles a las necesidades que precisábamos para poder dar respuesta a la sobrecarga vivida, y es que pues, hemos pasado de un 11% de dotación tecnológica, por así decirlo, a, pues como vemos, más de la mitad tienen gasómetro, el 85% están dotados de ecografía, el 73% están dotados de broncoscopios flexibles, y bueno, pues sí que es cierto que a todos nos han dotado de, en mayor o menor medida, de ventiladores de alta gama o terapia de alto flujo. Por lo tanto, a mí me gustaría puntualizar esto, que es importante saber a qué estamos llamando UCRI, ¿vale? Y es importante también ver cómo podemos defender digamos, la continuidad asistencial de pacientes que, como hemos visto, como vemos, son especialmente complejos. Sí, sin duda creo que has planteado un problema muy importante, y es que al final hemos llamado UCRI a lo que hemos podido hacer en cada uno de nuestros hospitales, ¿no? Y eso puede revertir en datos muy heterogéneos, ¿no? Cuando queremos obtener un medidor de resultados, ¿no? Desde el punto de vista práctico, si los jefes que nos están escuchando, los responsables de gestión, quisieran iniciar o poner en marcha una UCRI en su hospital, ¿cuáles son los mínimos que debemos tener en recursos humanos e infraestructura para implementarlo? Bueno, pues hay unas cuestiones, unas necesidades básicas, ¿no? Que en principio todos deberíamos tener. Por un lado, lo primero es contar con un circuito, con un protocolo para saber qué pacientes van a ser subsidiarios de ingresar en este tipo de unidad, fundamental. Lo segundo es que en función también de la complejidad y del tipo de intervención que nosotros vayamos a precisar, tendremos que dotar o, digamos, cualificar más este tipo de unidades. Pero básicamente lo que se necesitará es, desde el punto de vista técnico, contar con un número suficiente de respiradores de alta gama, contar con un número suficiente de soporte de terapia de alto flujo, contar con diferentes tipos de interfaces, diferentes modelos, diferentes codos, contar con un número suficiente de traqueostomías y luego una mínima monitorización. Como ya sabemos, pues saturación, electrocardiograma, medición de tensión arterial, frecuencia respiratoria, esto es un mínimo. Después, si queremos ir a un poco a más, pues se le puede dotar también de medición de capnografía, en fin, una serie de dotaciones básicas que todos sabemos. Y luego, lo más importante también es el staff necesario. Es necesario contar con una enfermería que esté familiarizada y cualificada para el manejo de este tipo de pacientes. Es ideal que esté dotado de un médico, pues un senior, que además pueda tener el apoyo de más personal de neumología. Como decía, importante contar con algún tipo de fórmula que nos permita dar una asistencia las 24 horas del día, y luego también es importante contar con el soporte de otros especialistas, fundamentalmente, y ya lo hemos visto también, el papel y la implicación de los fisioterapeutas para el manejo de este tipo de enfermos, y nutricionistas. Esto como pilares más básicos. Creo que tu ejemplo, Araceli, en Madrid, todos en Madrid hemos conocido el gran despliegue, ¿no? La UCRI tan importante que desarrollasteis en el Hospital de Getafe durante la pandemia, que ha sido uno de los ejemplos bueno, que muchos hemos querido seguir, ¿no? Em, Respecto a la ubicación, que creo que es algo importante, si comenzásemos un hospital desde cero, pues podríamos elegir ubicación, ¿no?
¿Cuál es el modelo que tú recomendarías dentro de los existentes que están descritos en las UCRIs, ¿no? ¿Un modelo independiente, un modelo paralelo, un modelo integrado? Bueno, vamos a recordar, si queréis, un poquito los diferentes modelos de UCRI y cómo los podemos ubicar o integrar dentro de nuestros hospitales, que son un micromundo, independientemente además del nivel asistencial en el que estemos, ¿no? Y un poco hablar un poco de su coste-efectividad. Existen, como ya sabéis, un modelo integrado, un modelo paralelo y un modelo independiente. Los más extendidos son los modelos integrados, que pueden estar integrados, también no olvidemos, aunque estos son muy poco representativos en Europa y sobre todo en España, son de los que están integrados dentro de las propias unidades de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Donde de alguna manera, si están integrados ahí, pues tienden un poquito a difuminarse, pero los más extendidos en nuestro país son el modelo integrado, pero dentro de las propias zonas de hospitalización. Esto tiene una serie de ventajas. Primero, porque podemos ajustar nuestra carga de trabajo, que puede ser muy variable en función del tiempo de la estación, y podemos también reajustar y ajustar la red de enfermería en función de la sobrecarga asistencial que tengamos. Además, nos permite hacer un circuito de pacientes de UCRI a hospitalización o incluso a unidades o de cama monitorizada, que es mucho menos gravoso para el funcionamiento normal. En principio, a mayor grado de independencia, en mayor complejidad, se entiende así, de paciente y mayor coste, pero mayor eficiencia. Yo en principio creo que se puede trabajar muy dignamente con un modelo integrado dentro de la zona de hospitalización y se ahorran recursos y siempre y cuando exista una enfermería específica que esté encargada de ese tipo de camas en concreto, ¿no? La pregunta que nos harían nuestros gerentes, ¿no? Y que nos hacen muy habitualmente. ¿Son coste efectivas? ¿Han demostrado eficiencia las UCRIs? A ver, yo creo que todavía nos queda por publicar y por pulir los datos que aún de manera global o al menos por comunidades deberíamos tener, y desde luego en Madrid estamos trabajando en ello para poder demostrar cuál ha sido el grado de complejidad de los pacientes por COVID y cuál es el grado digamos, el ahorro que suponen estas unidades, ¿no? Un artículo que yo creo que referenciamos todos a la hora de hablar frente a nuestros gerentes o de defender este tipo de unidades es el artículo publicado hace tan solo un par de años por nuestra compañera, por Sarah Haley, ¿no? En ella defiende digamos, la eficiencia y la seguridad de este tipo de este tipo de enfermos ingresados en este tipo de unidades, y ella hace un cálculo de coste que, como veis en Madrid, a un poquito más de 800 euros por día el coste de una cama en UCI, pues ingresando en este tipo de unidades asistenciales el coste anual evitado al año es de un poquito menos de 500.000 euros. Esto es mucho, pero también todos sabemos que para el resto de los mortales, digamos que la unidad de Sarah Haley está muy lejos de lo que es el mundo real, ¿no? Ella tiene una complejidad muy alta de pacientes, con una estancia media, fijaos que nos llega a los 6 días, y con un porcentaje no desdeñable de pacientes que vienen o que podrían estar ingresados en una serie de camas que podemos denominar una rea quirúrgica, ¿no? Y un porcentaje muy elevado de pacientes que vienen de un posoperatorio o de complicaciones respiratorias quirúrgicas, ¿no? Con una tasa de ocupación muy alta. ¿Este puede ser nuestro referente? Bueno, pues esta puede ser una buena base para defender, como digo, frente a nuestros gestores, pero necesitamos llevar a cabo más publicaciones, más artículos en el que queden reflejados un poco cómo es este tipo de ahorro o cómo es ese tipo de eficiencia en el caso de UCIs de UCRIs con un poquito menor de complejidad. El paciente que necesita cuidados respiratorios intermedios o ventilación mecánica no invasiva existe en todos los centros, ya trabajemos en un centro de primer nivel, de segundo nivel o en un hospital comarcal como trabajo yo. Todos los pacientes deben tener UCRI. ¿Qué alternativas a una UCRI tal cual has definido podemos tener? Camas monitorizadas.
el paciente, todos pensamos y vemos nuestros pacientes, ¿no? Que esta situación se plantea continuamente y evidentemente estos pacientes no se derivan, no vamos a mandar a un hospital, a otro hospital, a un paciente para ventilación mecánica no invasiva, ¿no? En agudo. ¿Qué alternativas podríamos tener? ¿Cuál sería de lo más simple a lo más complejo, ¿no? ¿Debemos tener todo SUCRI? A ver, yo creo que todos los hospitales de todos los niveles asistenciales no pueden o no van a poder tener una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Yo creo que definidas como tal va a ser inviable, ¿no? Pero sí que creo que, aparte, sí que creo que lo que es el tratamiento del fallo respiratorio sí que se merece que se lleve a cabo en las mismas condiciones y con la misma condición de equidad que tienen todos los pacientes independientemente del hospital y del nivel asistencial en el que se encuentren. ¿Cómo? ¿Trabajando de forma sola? Pues posiblemente no, pero trabajando de forma coordinada, sobre todo con los servicios de cuidados intensivos, es posible que sí. En camas monitorizadas, pues sí, es cierto que se puede contar con 2, 4 camas que estén monitorizadas, donde realmente la atención, como digo, al del fallo respiratorio en un paciente que aparece por urgencias o que forma parte de nuestro día a día, y es así, se lleva a cabo en un entorno mínimo de seguridad. ¿De acuerdo? Que necesitamos contar con la ayuda de los intensivistas para mantener esa continuidad asistencial, pues ya cada uno en su hospital se tendrá que coordinar. Yo estoy muy a favor y siempre lo he dicho de poder generar, pues llámese código ictus, código fallo respiratorio, como existen otras especialidades, y, ¿por qué no?, siendo más ambicioso, poder coordinar de alguna manera entre niveles asistenciales la posibilidad de poder, pues no sé si trasladar, pero sí en algunos pacientes poder derivar a otras unidades de un hospital de mayor complejidad para mantener este tipo de atención. Yo creo que deberíamos optar a eso. Seguro que sí, lo básico. Y me quedo apuntado que si necesito ventilar a un paciente y no tengo cama, lo puedo derivar a Getafe. Ahí estamos. Un problemilla que ha surgido con la pandemia, ¿no? Creo que los diferentes foros de ventilación mecánica no invasiva, de UCRIs, se ha referenciado, ¿no? Sobre todo cuando hemos intentado expresar nuestros resultados, los resultados de las unidades más complejas, y hemos visto que de pronto no existe codificación para los pacientes que han estado ingresados en UCRI. Forman parte de la hospitalización general de neumología, ¿no? ¿Qué podemos hacer por esto? Indicadores. Yo creo que no tenemos indicadores, todo el peso de estos pacientes carga sobre el propio servicio de neumología, que encima va a contrarrestar eficacia, digámoslo así, al propio servicio de neumología de alguna manera. Y luego los que tenemos no pesan o no tienen el peso específico, o a mí me parece que no refleja realmente la complejidad y la tarea y la constancia del neumólogo a la hora de de sacar adelante este tipo de enfermos. Esto es un problema que yo creo que de alguna manera tendremos que resolver, ¿no? Estamos obligados a ello, pero sí, es cierto que algo tendremos que hacer, sí. Y te voy a hacer ahora dos preguntas capciosas, ¿no? Dos preguntas que probablemente, como tú has dicho antes, los hospitales son micromundos y en muchos hospitales, sobre todo con la pandemia COVID, ha podido existir controversia en quién trata a estos pacientes, ¿no? Em, las urgencias y la UCI. ¿Son enemigos o aliados los cuidados intermedios? ¿Enemigos o aliados de los neumólogos? Pues yo creo, no sé vuestra experiencia, qué opináis, pero estamos, y sobre todo en este año se ha incrementado esta terminología bélica, ¿no? De aliados, enemigos, ¿no? Y yo creo que no son ni una cosa ni la otra. Yo creo que cada uno se tiene que posicionar, porque trabajo y para todos, cada uno nos tenemos que posicionar en el espectro pues donde alcance nuestro conocimiento, donde mejor esté el paciente y punto, no hay más, ¿no? El servicio de urgencias es la vía natural de entrada de un paciente al hospital, ¿de acuerdo? Y entonces el servicio de urgencias se puede llevar a cabo un inicio de una ventilación siempre y cuando el techo terapéutico de ese paciente no sea un tubo, una intubación orotraqueal, porque ya hay algunos estudios clásicos de antes del 2000 que ya nos decían que se podía demorar la intubación y poner en riesgo vital al paciente.
Y en el caso de que el paciente sea subsidiario de una terapia no invasiva o tenga criterios de ingreso, llamémoslo, en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad monitorizada, lo ideal es contactar de manera inmediata con el neumólogo para continuar con esa terapia. Respecto al tema de los cuidados intensivos, a ver, nosotros en nuestro país tenemos pues una especialidad que es cuidados intensivos. Sabéis que en otros países las unidades de cuidados intensivos están formadas, pues no sé si más del 50% diría, por neumólogos. Pero esto no solamente es un dato. Sabemos que hay un porcentaje muy elevado de pacientes que están ingresados en UCI y que no son sometidos a ventilación, y que hay un porcentaje también no desdeñable de pacientes que están en UCI que ese porcentaje de tiempo se lo pasan en fase para llevar a cabo lo que es la fase del destete. El conocimiento amplio sobre la fisiopatología respiratoria se adquiere durante la residencia y durante la formación en neumología. Y luego hay un porcentaje muy elevado de enfermos que nosotros tenemos en las unidades de cuidados respiratorios intermedios, que son nuestros pacientes naturales, que sabemos el pronóstico vital, que los conocemos y que algunos de ellos, aunque no sean pacientes nuestros, van a acabar en una consulta monográfica de ventilación invasiva. Con lo cual, de alguna manera, es como cerrar el círculo. Es como pacientes que van a acabar con un respirador y que van a acabar en una consulta de ventilación, y que a lo mejor durante ese proceso, en esta unidad de intermedio, se puede llevar a cabo la adaptación también de ese respirador. Es pues como una unidad coronaria a un servicio de cardiología, ¿no? Pues de alguna manera y más tecnificado. Si a eso le sumamos que en los últimos años el desarrollo de la ventilación invasiva domiciliaria, los software, el conocimiento sobre asincronías, la monitorización del sueño en estos sujetos, yo creo que nos ha posicionado, no voy a decir ni mejor ni peor, pero sí que nos ha diferenciado de alguna manera respecto al modo de ventilación estándar que llevan a cabo en cuidados intensivos. Por lo tanto, sí creo firmemente bueno, que hay ese nicho, ¿no? de, de, de trabajo para la atención de estos pacientes, y tiene que ser por parte de neumología, o debería ser. Tenía otra pregunta, pero la voy a convertir en afirmación, ¿no? Mi pregunta era por qué los neumólogos debemos liderarlo las UCRIs, ¿no? Pero creo que con tu respuesta la afirmación es que los neumólogos debemos liderar las UCRIs, ¿no? En este momento. Pues muchas gracias, Araceli. Ha sido un placer charlar contigo. Te pediré al final de todo, cuando terminemos la charla con Carlos, que resumas muy brevemente los aspectos más importantes, ¿no? Pero vamos a pasar ahora a Carlos. Muchas Muchas gracias. gracias. A ti. Pues nuestro segundo ponente es el doctor Carlos Almonacid Sánchez, jefe de servicio de neumología del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, y con él vamos a charlar de la gestión en el asma. Dentro del asma hemos considerado dos ítems importantes. Una son las unidades multidisciplinares y la otra la teleconsulta en el paciente con asma. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás? Ay, perdonad. Muchas gracias, Fernando, y buenas tardes a todos, y agradecer a SEPAR la invitación de estar esta tarde con vosotros. Claro que sí, súper agradecido que puedas haber participado. Te lanzo a ti también la pregunta directa. ¿Qué es una consulta monográfica o multidisciplinar de asma grave, difícil control? A veces tenemos dudas, ¿no? Grave, difícil control, monográfica, Sí, multidisciplinar. permitirme que os tenga una pequeña presentación. A ver, esto surge un poco debido al problema que tenemos con el asma. El asma, como sabéis todos muy bien, pues es muy prevalente, implica una serie de sobrecostes. Dentro de esos sobrecostes y demás, pues claro, nos encontramos que muchas veces nos derivan pacientes mal controlados. De hecho, las estadísticas que tenemos en nuestro país, solamente tenemos que prácticamente solo una tercera parte de nuestros pacientes asmáticos, con independencia de la gravedad, tienen un buen control. Y eso viene a colación a la pregunta que tú comentabas. ¿Quiénes realmente son pacientes refractarios al tratamiento o verdaderos asmas graves no controlados? ¿Y cuáles son los que definimos como asmas difíciles de tratar? Y ahí es donde las unidades multidisciplinares de asma grave juegan un papel muy importante para identificar correctamente a estos pacientes y ver si realmente son
estos falsos asmas graves que debemos de tratar. ¿Y qué especialidades fijas deben integrar una unidad multidisciplinar, Carlos? Pues bueno, fundamentalmente las que podéis ver en la diapositiva, específicamente pues los compañeros de alergia y de neumología son los que llevamos el grueso de estos pacientes, pero es muy importante también la labor del otorrino, sobre todo ahora con la cuestión de los poliposis y el manejo de la vía aérea superior, pero obviamente también el pediatra, el neumólogo pediatra tiene una labor muy importante, sobre todo de cara a ese paciente asmático grave infantil que luego pasa a un paciente adulto. Y no podemos, fundamentalmente, la farmacia hospitalaria es muy importante que también esté integrada en la unidad, porque de esa manera entiende mejor el porqué del uso de ciertos fármacos biológicos. Y también, desde un punto de vista, nosotros conseguimos integrar, aunque no todas las unidades lo han conseguido, un psicólogo, porque bueno, para este tipo de pacientes nos viene muy bien en un perfil de pacientes, obviamente. Eh, Apoyo no propiamente dicho de la unidad, pero muy importante e interesante que esté integrado, pero digamos que no lleve el peso de ese paciente fuerte, por decirlo de una manera. Obviamente son los servicios de urgencias y que nos derivan a los pacientes, sobre todo aquellos que van a la urgencia hospitalaria por una exacerbación de asma, así como los compañeros también deben de estar coordinados, los compañeros de primaria, y también muy importante compañeros de digestivo y endocrino para ciertas comorbilidades y cierto problema que tenemos con el uso de los corticoides orales, pues nos permitan ajustar mejor y tratar mejor a nuestros pacientes. ¿Y qué circuito o qué orden debería seguir el paciente en estas unidades? ¿Todos los especialistas lo ven el mismo día? ¿Visitas alternas? ¿Qué más se puede realizar de forma conjunta? ¿Las sesiones? ¿Qué otras herramientas podemos tener a disposición de las unidades? Pues esa es muy buena pregunta. A ver, hay unidades conocidas por nosotros a nivel internacional que lo hacen todo de forma conjunta, pero claro, eso te obliga a ver muy pocos pacientes al día. La carga que tenemos nosotros asistencial es brutal y eso no es eficiente. Entonces, ¿cuál es el modelo que adoptamos nosotros? Pues el modelo que adoptamos nosotros es coordinarnos, obviamente, con los compañeros de urgencia y de primaria y con los compañeros, obviamente, de alergia y nos alternábamos en los pacientes con asma grave que llevábamos. Obviamente había sesiones regulares en las que se discutían los pacientes, pero eso nos permitía no tener tanta sobrecarga en la consulta, trabajar de forma coordinada y con protocolos conjuntos, y yo creo que eso nos ha dado muy buen resultado en la labor asistencial habitual. Sé que eso no es lo común tampoco en otros centros, pero creo que a nivel de España sería lo ideal desde mi punto de vista. De hecho, en la práctica clínica habitual, muchos de estos pacientes están seguidos por ambos servicios, ¿no? Neumología y alergia, porque el Correcto. paciente es derivado desde atención primaria a ambos servicios, se cita con ambos servicios y cuando le vas a ver en la consulta o le has terminado de valorar, ves que tiene cita con alergia al mes siguiente, ¿no? Entonces Eso es es. verdad que estamos recidivando, ¿no? La visita del paciente en especialidades diferentes. Lo que nos preguntaría nuestra gerencia, ¿son eficientes? Pues esa es la pregunta del millón. Según el doctor Pérez de Llano, en la publicación que publicó en nuestra revista en Archivos de Bronconeumología, la respuesta es que sí es coste efectiva. Es coste efectiva no tanto por el gasto, porque obviamente ajustamos mejor la medicación. Es obvio que también los pacientes que requieren un biológico se les pone y eso incrementa mucho el gasto sanitario en este tipo de pacientes, pero también es verdad que reducimos muchísimo el número de visitas a las urgencias, los ingresos hospitalarios y eso implica también pues una reducción del coste. Y si valoras, por un lado, en conjunto ese gasto y por otro lado la calidad de vida de los pacientes, el control de la enfermedad, desde luego sí que podríamos considerarlo que fueran eficientes, aunque como todo en la vida es discutible. Si un gerente ve los números y solo se fija en la cuestión económica y en el gasto farmacológico, pues obviamente nos va a decir que no es así. También es verdad que son muy importantes el trabajar de forma conjunta. Estos son datos propios de la unidad que yo monté en su día con los compañeros de alergia y demás. Y bueno, pues hicimos un pequeño extracto y como podéis ver aquí, la mayoría de los pacientes nos derivaban. A ver, no estaban mal derivados porque ya muchos se llevaban el filtro los compañeros de neumología general o de alergia,
pero te encontrabas que prácticamente la mitad eran lo que llamábamos los falsos asmas graves, que muchas veces te los mandan para derivación y poner un biológico, y si no se hace correctamente y se pauta el biológico en estos pacientes, obviamente se va a incrementar. ¿Qué es lo que estamos viendo con las unidades multidisciplinares? Que esto no pasa en general y el ahorro del coste es todavía mayor. Por eso yo creo que sí que son eficientes y merecen la pena. Y la misma pregunta que le hacía a Araceli, Carlos, ¿unidades multidisciplinares en todos los hospitales independientemente del nivel de complejidad? Sí, yo desde mi punto de vista, la respuesta es siempre sí. ¿Y por qué? Pues porque podemos variar la complejidad de la unidad. Puede ser desde más básica a más compleja, pero en la mayoría de los hospitales, ya sean comarcales o ya sean de mayor nivel, hay un alergólogo, hay un neumólogo, hay un otorrino. Y si te coordinas con ellos, ya solo con ellos tres y obviamente los compañeros de urgencias, podemos trabajar de forma coordinada y muy bien. Y sí se puede hacer, todo es cuestión de voluntad. Y yo creo que el paciente se beneficia muy mucho de esa coordinación. Fenomenal. Cambiamos un poco de tercio dentro del asma. Con la pandemia COVID-19 ha surgido la teleconsulta, ¿no? En Ujú. prácticamente en todos los ámbitos de la neumología y en todas las enfermedades. ¿Tenemos evidencia en el asma? Ya no dentro de la pandemia COVID, que ha sido un poco a Ujú. la desesperada, sino de forma general. De forma general, la respuesta es un rotundo sí. Es decir, la mayoría de los estudios están hechos pre-época COVID, de hecho. En la diapositiva que podéis ver en la pantalla, eh, es un metaanálisis y ya hay varios metaanálisis, incluso ya alguno posterior, que avala esta respuesta. Es decir, es muy contundente. Es decir, existirían realmente tres pilares fundamentales que podéis ver, que sería la teleconsulta, la telemedicina propiamente dicha o la interacción entre otros compañeros para discutir casos o el manejo de telecasos y la telemonitorización de los pacientes. Sin olvidar otros dos pilares que no aparecen aquí, que sería por un lado la teleformación, tanto de pacientes como de otros profesionales sanitarios, y a su vez lo que llamamos ahora los sistemas computerizados de apoyo al diagnóstico y al tratamiento, que ya empiezan a ser una realidad, aunque todavía están en desarrollo clínico. ¿Qué podríamos decir de ellos y qué nos dicen los metaanálisis? Pues que aumentan el control y aumentan la calidad de vida de los pacientes con asma. Fundamentalmente cuando en ellos está integrado lo que hablábamos, los telecasos y la teleconsulta. Entonces, esto todo, como os comento, es pre-COVID. De lo poco bueno que ha podido tener el COVID es que nos ha ayudado a implantar el beneficio de la teleconsulta. Otra cosa es que habría que hablar que hablamos de una teleasistencia de calidad o de una telemedicina de calidad. Creo que todos tenemos la experiencia de que la implantación de los sistemas ha sido a la carrera, ¿no? Ujú, ¿Podría sustituir la teleconsulta a la consulta convencional? ujú. Pues a ver, yo creo que eso, la respuesta es un rotundo no. Y me explico. Una forma sencilla. A mano izquierda tendríamos la parte de la teleconsulta y por el otro lado sería la consulta clásica. En este caso es a nivel hospitalario, no a nivel, a nivel de consulta. La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque es una ayuda. La teleconsulta claramente es una ayuda. La teleconsulta en las revisiones de los pacientes y para dar resultados o en caso que el paciente no pueda ver, existen numerosos estudios que avalan que al menos es tan eficaz como la consulta convencional. Pero la consulta convencional sigue siendo necesaria. ¿Cuándo? Pues en una primera visita, es decir, cuando tenemos que diagnosticar y valorar por primera vez a ese paciente, yo creo que ahí es fundamental, cuando hay que explorarle físicamente, hay que hacer una buena anamnesis y ver al paciente, yo creo que físicamente ahí es necesario. ¿Cuándo también sería necesario? Cuando el paciente se inestabiliza, es necesario valorar, auscultar de nuevo al paciente, indicar una serie de pruebas y posiblemente poner un tratamiento de forma aguda. Y ahí sí que merece la pena, aunque le podamos atender precozmente con una teleconsulta, sí que merece hacer una cita preferente física si no es necesario verle el mismo día a nivel físicamente. Obviamente uno de los programas que hemos hecho, como bien has dicho Fernando, es que la teleconsulta que se ha implantado ahora ha sido una teleconsulta más de teléfono, más que de videoconsulta. Y esto es importante matizarlo porque no es lo mismo, no son iguales.
Ahora esa pregunta la tengo en el bote para lanzarla. ¿Qué infraestructura necesitamos para hacer una teleconsulta? ¿Solo un teléfono? Pues a ver, un teléfono inteligente bastaría por parte del paciente y por parte nuestra también, una tableta, nuestro propio ordenador del hospital. Necesitaríamos un software, es decir, un software especialmente adaptado a la historia clínica y que cumpliera con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, esto es algo importante porque hemos metido la telemedicina a la carrera y es verdad que ya existen normativas sobre la telemedicina y su aplicación, pero son normativas genéricas aplicadas a las tecnologías de la información y comunicación, sobre todo en otras esferas, que obviamente se pueden aplicar en el campo de la medicina, pero deberíamos hacer reglas específicas para la telemedicina. Y es importante, la tecnología ya la tenemos, la llevamos en el bolsillo, pero necesitaríamos un software adecuado y a nivel hospitalario es verdad que habría que actualizar los soportes informáticos para al menos añadir una videocámara. Lo demás prácticamente lo tenemos todo. Actualmente, además, ya no solo eso, sino que los teléfonos inteligentes, y ya si no tenemos en cuenta los wearables, es decir, los relojes inteligentes, es decir, aquello que llevamos y que ya está conectado a Internet y que lleva a su vez sensores, sensores de movimiento, sensores que nos permiten incluso realizar saturación de la oxigenación, medir la saturación de oxígeno basal, sensores que incluso nos permiten con un reloj, con un Apple Watch, podemos incluso hacer un electrocardiograma, es decir, ahora mismo es verdad que eso no está generalizado en la población, pero si nos fijamos en las muñecas de muchos de nuestros pacientes, ya todos llevan un smartwatch o algo similar y nos puede ayudar. Y después de la pandemia COVID, la mayoría de nuestros pacientes han comprado un saturímetro que nos permite también hacer una monitorización en domicilio de estos pacientes, sin tener en cuenta que obviamente función pulmonar también podríamos medir, desde el clásico peak flow, medidor de peak flow que deberíamos utilizar en estas unidades para seguir a ciertos tipos de pacientes, hasta los nuevos espirómetros que se han abaratado de manera muy notable y que incluso algún paciente nuestro ya los tiene. Muchas veces pensamos que solamente necesitamos la tecnología, ¿no?, para llevar a cabo una teleconsulta. Pero una pregunta capciosa, Carlos. ¿Crees que estamos los profesionales preparados para realizar teleconsulta en el asma? A ver, la respuesta es, mi respuesta sería que sí, pero también tendríamos que formarnos. Me explico. Eh, Permitirme que os presente esta diapositiva. Es decir, esta es una iniciativa, la iniciativa Cometa, que en su día se ha lanzado a través de SEPAR, y realmente no es más que seguir lo que hacemos ya en la consulta habitual e implicar, ojo, a nuestros enfermeros, a nuestros médicos, y también es verdad que la farmacia de calle, no solo la hospitalaria, pero la de calle también ocupa un lugar que si somos capaces de coordinarnos con ellos, y ya lo hacemos mediante la receta electrónica, simplemente sería implementar ciertas cosas, nos permitiría hacer una teleconsulta de mucha calidad y posiblemente evitar muchas visitas, porque es verdad que la teleconsulta no ha venido solo por el COVID. Yo creo que es algo que ha venido a quedarse y que debemos aprovechar y utilizarla para ser más eficientes en nuestra asistencia habitual. Antes has sacado al hilo de una pregunta el tema. ¿Consulta telefónica o videoconsulta? Yo desde mi punto de vista te diría que videoconsulta y me explico. Dentro de la asistencia es muy importante ver la cara al paciente. La videoconsulta nos permite ver si hace bien o no el inhalador. Nos permite ver realmente cómo está el paciente respirando, es decir, nos permite ver que nuestro paciente, que es un paciente que en teoría ya conocemos porque como os comento, debería ser ya una revisión, no una primera visita, nos va a permitir ya saber que estamos hablando realmente con el mismo paciente, que parece una tontería, pero en ocasiones tienes que estar seguro de que el que está al otro lado de la línea es el paciente con el que hablas. Y la videoconsulta en ese aspecto nos da toda esa versatilidad. Nos permite prácticamente llevar a cabo una visita convencional. Es más, nos permitiría incluso, si el paciente ya está adiestrado, que nos diga cuáles son los controles, por ejemplo, del ACT, que lo realiza en domicilio, del TAI o los cuestionarios pertinentes que ya hemos apalabrado con él, y ajustar incluso su plan de cara al tratamiento del asma. Es decir,
que yo creo que la videoconsulta es lo ideal y es a lo que se debe de tender. Otra cosa diferente es que, por desgracia, como comentaste muy bien previamente, nos ha pillado el toro y la mayoría de los soportes, en concreto a nivel de la seguridad social, no están adaptados. Se están adaptando, pero hasta la fecha no estaban adaptados. Y sí que, por ejemplo, en eso a nivel la medicina privada nos lleva cierta delantera, porque ya desde hace años se viene utilizando la teleconsulta, sobre todo para entrega de resultados. Fíjate, al hilo de lo que has comentado, Carlos, yo he desarrollado un programa piloto de videoconsulta en mi centro y parecía o parece que la videoconsulta es tan sencillo como poner una cámara y un micro, ¿no? Pero no es así. Hemos tenido que trabajar y estamos trabajando todavía, ¿no? Muchos problemas con el servicio de admisión, desde la integración de las prestaciones en la historia clínica electrónica, las agendas, quién cita al paciente, la accesibilidad de los pacientes, Ujú. cuándo entregan su dirección de correo electrónico, cómo pueden obtener un justificante de que han asistido a una videoconsulta, que den su consentimiento para cesión de datos, ¿no? Son muchos los problemas que podemos encontrar en una videoconsulta. Sí, a ver, eso es lo que mencionamos previamente y lo has dicho muy bien. Es decir, por un lado tenemos el aspecto médico-legal. Es verdad que el aspecto médico-legal ya está solventado y existen plataformas ya específicamente diseñadas que solventan todos esos problemas. Existen, como tú has dicho muy bien, no lo he comentado previamente, pero la SEPAR diseñó y colaboramos con ellos en el diseño de cómo debería ser la asistencia en teleconsulta en el terreno neumológico, no solo en el asma. Y una de las cosas que hablamos precisamente, este software debe incrementar lo que son las consultas virtuales y las citaciones virtuales de los pacientes, que no es más que una citación y una consulta normal, que obviamente, como tú muy bien dices, debe estar integrada en la historia clínica electrónica del paciente, con lo cual ya eso nos permitiría cumplir sin ningún problema con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Obviamente el paciente debe dar ese consentimiento que a su vez a través de una misma aplicación que use el paciente, igual que damos ahora mismo consentimientos cada vez que visitamos una página web o nos instalamos una app, esto sería exactamente lo mismo, implicaría el consentimiento por parte del paciente y desde el punto médico-legal estaríamos cubiertos. Y obviamente tendría que ser un sistema seguro de comunicación, dual y no compartido con terceros. Por eso de ahí la importancia de que sea una plataforma propia del hospital e integrada con la historia clínica del hospital. Es cierto que estas plataformas existen ya empresas proveedoras de servicios que ya te permiten integrarlas y te permiten coordinarlas con tus propias agendas. Y eso existe y no vamos a inventar la pólvora, está ya hecho y sería factible. De hecho, ya se está haciendo en diferentes hospitales. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante también debatir contigo. A modo de alegato final, ¿no? Que cada ponente, cada tertuliano, voy a lanzarle nada, el resumen de su charla. Araceli, ¿cómo justificaríamos en muy pocas palabras las unidades ante nuestras gerencias? Bueno, yo creo que se justifican por sí solos, pero como siempre es cuestión de convencer, ¿no? De alguna manera por dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, porque son unidades coste efectivas, son unidades que ahorran y que reducen los costes, que ayuda a liberar camas en cuidados intensivos, que lo hacen utilizando un entorno quizás más favorable y menos hostil que estas unidades, ¿no? Y que lo hace con garantías, sin interferir en el resultado final. Y por otro lado, para los pacientes también que tienen su techo terapéutico en este tipo de terapias, es fundamental que se pueda llevar a cabo en localizaciones pues que cumplan con un mínimo de seguridad y garantía de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo, como digo, bien, ¿no? Yo creo que es las dos cuestiones básicas que me parecen defendibles y justificables. Fenomenal. Y a ti, Carlos, para los neumólogos que nos escuchen y que estén pensando, dando vueltas en organizar una unidad multidisciplinar en su hospital, ¿qué ventajas o desventajas, si las hubiera, crees que tienen que tener en cuenta? A ver, yo creo que desventajas ninguna. Yo creo que la unión hace la fuerza.
tenemos que tener una mentalidad más abierta y colaborativa, es decir, para el paciente es muchísimo mejor. Son unidades, desde luego, desde mi punto de vista, coste efectivas. Las publicaciones, no hay muchas, pero las pocas que hay al respecto, desde luego, así lo avalan. Y sobre todo para el paciente implica que vamos a conseguir controlarle mucho mejor y cambiarle realmente la calidad de vida de este tipo de pacientes. O sea, va a mejorar notablemente. Yo creo que debemos luchar por integrarlas y hacerlas multidisciplinares, es fundamental. Muy bien, fenomenal. Pues esperamos que los temas elegidos y el desarrollo del debate haya sido interesante para todos los neumólogos que nos están viendo y nos están escuchando. Creo que muchas veces nos centramos básicamente en aspectos clínicos y nos olvidamos un poco de que nosotros también estamos implicados en la gestión. Espero y deseo que con esta videocápsula informativa surjan otras muchas más videocápsulas informativas en gestión, ¿no? Sobre todo porque tenemos mucho que gestionar en las enfermedades respiratorias. Muchas gracias a todos, muchas gracias en especial a nuestros ponentes de esta tarde, porque la situación asistencial que todos tenemos es de agradecer y mucho su participación. Muchas gracias a nuestro colaborador, a Pfizer, y sobre todo muchas gracias a SEPAR por continuar con nuestra formación a pesar del año tan difícil que todos hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.